Dios continúe inspirándole, bendiciéndole, llegando a su alma, haciéndole bien. En esta mañana agradezco una vez más la oportunidad de compartir con ustedes y el hecho de que hayan tenido a bien invitarme a ello. Quisiera invitarles a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, un libro histórico de la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, capítulo 13, verso 1 y siguientes. La palabra de Dios dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Amén. Oremos a Dios. Nuestro Dios y Padre eterno, en esta hora nos atrevemos a acercar ante tu augusta presencia. Lo hacemos de manera solícita, porque nos complace estar ante ti, poder comunicarte nuestros sentimientos de amor, de lealtad, de gratitud, y recibir los consejos que tú nos das por tu Espíritu Santo. Permite que así sea en la meditación de tu palabra, que todos nosotros en este lugar podamos recibir el bálsamo de consolación y gracia
en nuestro ser. Permite, oh Padre Celestial, que volvamos a casa lleno de paz y de gozo por tu Espíritu Santo. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta mañana quisiera pensar en algunos principios de proyección misionera. Estas palabras que utilizo como epígrafe para nuestra meditación son cónsonas con el nombre de su iglesia, Iglesia Misión Bíblica. Queremos entonces pensar en algunos principios de proyección misionera. Estamos viviendo en un mundo que se hace cada vez más complejo, conflagraciones sociales, políticas y de otra índole surgen por doquier. La iglesia se encuentra en un plano donde tiene que coexistir con la luz y las tinieblas. Está viviendo entre el ya y el todavía no. Ya somos pueblo del Señor, pero todavía nos afecta las incidencias que se dan en este mundo, en el tiempo que nos ha tocado vivir. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que desde mucho tiempo salimos del paraíso y estamos en un mundo de dificultades. El poco de paraíso de que podemos disfrutar lo tenemos dentro de la iglesia. Y no todo es paraíso dentro de la iglesia. Por esa razón, entonces, recibimos en ella la comisión de nuestro Dios para penetrar en ese mundo que dista mucho de ser el paraíso que Dios creó. Nos vamos a disfrutar algunas horas de placer. Nos vamos a algún resort. Tenemos todos esos hoteles que se han venido creando en nuestro país como en muchas partes del mundo. Y nos ponemos a observar qué pasa allí. Y vemos dos tipos de gente, de comunidades, si se pudiera decir así. Unos que hacen su vida durante el día y al caer la noche van a la cama. Pero en esas horas de la noche comienza otro mundo allí dentro del hotel. Lo cierto es que la cocina no se cierra porque permanentemente está funcionando. Son dos hoteles, uno diurno y otro nocturno. Una cosa se hacen en el día y otra cosa se hacen en la noche. La aviación es activa, aterrizando constantemente naves que vienen de todo el mundo y levantándose otras para irse en diferentes direcciones del mundo. Allí no hay mucho control de lo que está pasando. Así está el mundo. Los que hacemos vida en la academia
nos damos cuenta que tenemos que activar permanentemente nuestra mente. Hoy hablamos de pensamiento complejo. Hoy hablamos de pensamiento divergente y pensamiento convergente. Hoy hablamos de la culturalidad y más aún de la multiculturalidad. Estamos viviendo en condiciones donde necesitamos cada día estar pensando para ver cómo vamos a enrumbar nuestra historia y cómo vamos a conducir a aquellos que están a nuestro cuidado, como es la iglesia. Necesitamos la sabiduría y la inteligencia de Dios. Ahorita el maestro de la escuela dominical dice, le he dicho adiós a la pobreza. Bueno, eso es bueno. Muchos quisiéramos estar con él y seguirle en la fila también. Adiós a la pobreza. Pero los caminos del Señor son tan misteriosos que a unos los saca de la pobreza y a otros lo entra en ella. Por eso encontramos a San Francisco de Asís, que dejando su riqueza familiar, se fue al monte a conversar con los pajarillos y él se sentía llamado por Dios a esa vida. Y muchos más vivían en esa condición. Así nosotros vemos entonces que Dios a veces saca a algunos de la política y a otros los llama para que entren a ella. Los caminos de Dios son complejos, son misteriosos y tenemos que discutir todas estas cosas en la iglesia y pensar qué es lo que Dios quiere en cada caso con cada uno de nosotros. Por eso decía el maestro de la escuela dominical, el llamado que Dios me hace a mí no necesariamente se lo hace a ustedes, porque hay muchas cosas que Dios trata en el plano de la individualidad. Ahora nosotros queremos pensar en que vamos a un mundo conflagrado, un mundo necesitado de Dios. Hoy día el mundo entero ha estado pensando mucho en lo que han llamado la ideología de género. Es una contradicción a lo que es lo establecido en las definiciones sociales de que la raza humana y aún la animal es de género masculino y género femenino. Pero esa idea de ideología de género, las ideas son muchas, son variadas, son múltiples y no necesariamente se corresponden con las mejores definiciones. Pero nosotros tenemos que pensar en todos esos retos que tenemos por delante y cuál es el mensaje que nosotros vamos a llevar ante la gente que se siente motivado y empujado hacia una dirección o a la otra. La palabra de Dios siempre tiene un mensaje para la organización de esta sociedad que Él ha creado. No podemos llamar con todo la laxitud a ese conglomerado de gente que puebla por doquier la tierra una sociedad, porque la sociedad debe estar regida por normas que regulan la vida, el comportamiento de todos, y eso es lo que nosotros no queremos en este tiempo. Queremos vivir por nuestra cuenta. Cuando los judíos retornaron del destierro de Asiria y Babilonia, ellos vinieron a su tierra que habían dejado durante algunas décadas. Y ahí ellos se encontraron con el reto que le planteaba Esdras y le planteaba Nehemías. La ley era la piedra angular para la construcción del ordenamiento social e institucional. El pasaje escritural de este libro de Esdras y Nehemías nos habla de la necesidad de la ley. Nos habla de una aspiración, la ley. Nos habla de una preocupación, la ley. Pero nosotros hoy día queremos estar de espalda a la ley. No queremos regulación de ningún tipo. Queremos
plena libertad para caer en lo que es el libertinaje. Y en esa condición y situación vive el mundo de hoy. El clamor de los judíos en Egipto fue por liberación. Estaban sometidos al yugo opresor de Faraón, liberados pero conducidos a través de la aridez del desierto. Y ante las carencias comenzaron a protestar por la falta de pan y por la falta de agua. Era un pueblo siempre inconforme. Es una actitud espiritualmente no justificable, pero física y socialmente comprensible. Y aquí se trata de una poblada. Allí y en todo lugar las insatisfacciones producen poblada. La sabiduría del líder la condujo a una gran asamblea. El líder pudo haberse comportado con tosudez, con terquedad y arrogancia, y esta poblada pudo haber terminado en una conflagración y desarticulación social. ¿Por qué la ley? Precisamente para evitar esa conflagración y desarticulación social, porque es contentiva de todo el ordenamiento religioso, ético, moral, económico, social, político. Se había realizado una gran obra física y material, pero había ahora que hacer una obra social. La gente tiene muchas necesidades y aspiraciones. Es lo que explican estos libros muy bien. El país nuestro, la sociedad nuestra, se siente llena de asombro al ver el crecimiento que hemos tenido durante relativamente poco tiempo. Decía el maestro de escuela bíblica que todavía en los años 50 mucha gente andaba descalza en nuestro país. Y así era, pero todavía están mucho descalzos, y por eso ustedes anuncian que van a Valiente y van a llevar sandalias y van a llevar ropa, porque hay mucha gente descalza y desnuda. Aunque parece que somos un pueblo próspero, un pueblo que hace grandes edificaciones, y nos deslumbramos por este crecimiento y que algunos llaman desarrollo, pero en la vida formal de todos los ciudadanos no es así. Entonces nosotros estamos llamados por nuestro Señor a ir a ese mundo con un mensaje para vida. Principios de proyección misionera. Nunca en la historia de la iglesia ha habido una mayor oportunidad para el evangelio, porque donde hay necesidades, donde hay problemas, para allá fue que Jesucristo mandó a los apóstoles, y nosotros estamos dando continuidad a la responsabilidad que asumió ese grupo de hombres comisionados por nuestro Señor. Mucha parte del mundo está abierta para nosotros, y como veremos, la iglesia es en la actualidad. No tiene ella por qué fracasar el cumplimiento de la responsabilidad que Dios ha hecho gravitar sobre sus hombros. Los principios divinos para la proyección misionera garantizan el éxito. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuáles son estos principios? Primeramente, pensamos en la oración. Aquí se revela 4 principios eficaces para la proyección misionera de la iglesia. En primer lugar, tiene que haber personas de calidad a disposición. Es decir, por eso la iglesia tiene que ocuparse de formar doctrinalmente a los que la conforman, para que ellos entiendan su responsabilidad misional en esta tierra a nombre del Señor Jesucristo y de la iglesia. Gente con calidad para poder estar a disposición de nuestro Señor. Hombres y mujeres que estén
en comunión activa con la iglesia. Por eso hay que velar por todos los creyentes. Hay que desarrollar una obra pastoral para poder estimularlos, fortalecerlos en la fe y guiarlos en el camino recto de nuestro Señor. Hombres que estén equipados espiritualmente, porque no vamos a hacer la obra del Señor solamente con los recursos intelectuales, con los recursos económicos, sino más bien con los recursos que nos da el Espíritu Santo. Él nos empuja, Él nos da fuerza, Él nos da gracia, Él nos inspira, Él nos ayuda a ser aceptos delante de los demás para que el Evangelio tenga aceptación. Tiene que haber un llamamiento del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que han sido llamados por una elección especial. Hombres y mujeres que han sido llamados a un ministerio específico. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, hombres de calidad. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Es decir, la iglesia estaba a su lado, la iglesia estaba apoyándolo en sus oraciones, lo estaba apoyando con su estímulo, le demostraba que estaba a su lado, que ellos iban ahí a ese mundo conflagrado, pero no iban solos. La iglesia quedaba atrás adorando al Señor y orando por ellos, intercediendo por ellos. Así que la iglesia tiene que identificarse con los misioneros, con esos que van a Valiente o que van a otro lugar. La iglesia tiene que identificarse con ellos, repito, tiene que orar con ellos, tiene que comisionarlos, tiene que aceptar la responsabilidad de enviarlo, que ellos no van por su cuenta, es en una comisión del Señor y de la iglesia, y por eso la iglesia va a estar animándole. Los enviados tienen que laborar de manera diligente, tienen que obedecer la dirección del Espíritu Santo, y Dios tiene que darle el querer como el hacer. Tienen que predicar la palabra de Dios, no otra cosa, no es otro mensaje que van a llevar. Los políticos llevan el suyo, los cientistas sociales llevan su mensaje, pero nosotros llevamos el mensaje de Jesucristo, de redención, la palabra de Dios, y tenemos de esta manera que predicar y trabajar en cooperación mutua. Estos principios no son complejos, son los que Dios ha decidido utilizar. Nuestra respuesta a Jesucristo demanda que asumamos nuestro lugar al poner estos principios en acción. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse a sí mismo: ¿estoy capacitado? ¿Estoy escuchando la voz del Espíritu Santo? ¿Me estoy identificando con los que han salido a la misión? ¿Estoy dispuesto a gastarme en la acción? Dios está esperando oír nuestra respuesta, pero nos queda a nosotros la responsabilidad de ir a confesar a Jesucristo a todo lugar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ese es el mensaje que vamos a llevar a todo el mundo. Hay experiencia a la que nosotros debemos poner atención. El maestro de escuela bíblica ahorita presentaba una experiencia personal que puede ayudarnos a todos nosotros. Esa experiencia personal también, el nacimiento físico que nosotros tenemos. Para algo Dios permitió que nosotros viéramos la luz de este mundo, y para algo Él nos ha traído a una reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo.
Esa experiencia nos afecta a todos los cristianos. El nacimiento físico lo celebramos, lo conmemoramos. Cada día nos sentimos contentos, pero eso nos trae lecciones. Vamos creciendo, vamos entrando en edad, vamos dejando atrás la niñez, vamos alcanzando más madurez en nuestra vida. El apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño y hacía todo lo que era de los niños. Pero ahora que soy hombre, he dejado todo aquello y me comporto de otra manera. En la iglesia nosotros necesitamos tener madurez espiritual, madurez cristiana, así como vamos entrando en edad y vamos aconsejándonos nosotros mismos o aprendiendo por los reveses y las vicisitudes que encontramos a nuestro paso para hacernos hombres fuertes, fieles, estables emocionalmente y fieles a lo que nosotros hemos asumido. El renacimiento es una experiencia también espiritual que debemos tomar en cuenta. Todos hemos nacido de nuevo. Es un reto para todos los humanos. Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces este reto de ver y entrar en el reino de Dios es para nosotros, pero lo llevamos también en nuestro portafolio misional para compartirlo con aquellos que viven lejos de Dios. Es necesario nacer de nuevo. En alguna ocasión, uno de los grandes predicadores que eran compañeros de John Wesley predicaba de este tema, y cuando él terminó, alguien le preguntó: ¿por qué usted siempre habla de este tema? ¿Es necesario nacer de nuevo? Y él le respondió: porque es necesario nacer de nuevo. ¿Ve? Y así nosotros tenemos que predicarle a todos los demás el mensaje siempre. La reforma espiritual, volver a la forma, no es lo que se nos pide a nosotros. Por ejemplo, los israelitas quisieron volver a la esclavitud, a la opresión. Mejor que nos hubiera dejado allá, dijeron, y no que nos haya traído a este desierto a morir de hambre. Y Moisés entonces clamó a Dios para que le diera pan, y Dios le dio pan suficiente. Pero luego que comieron y tuvieron sed, no le dijeron: ahora, órale a ese Dios tuyo que también es nuestro Dios para que nos dé agua. Sino que dicen: mejor que nos hubiera dejado allá y no nos traiga aquí al desierto a morir de sed. Era un pueblo terco, ignorante. Dios lo llama en otra ocasión un pueblo loco, ¿verdad? Y así se comporta mucha gente de esta manera. Los israelitas quisieron volver. La mujer de Lot quiso volver atrás. La reforma protestante volvió atrás, pero volvió a los principios establecidos por Jesucristo y los apóstoles con la predicación del mensaje de la redención, porque la iglesia se había apartado de ellos y ellos quisieron rescatar esos principios y volvieron al primer momento para escuchar la voz de Jesús, para escuchar la voz de los apóstoles. Así los reformadores protestantes pudieron tener éxito en hacer volver la iglesia al camino establecido por nuestro Señor. Amados míos, volver a la posición anterior, pero volver a la posición que Cristo estableció. Por esa razón es que encontramos un salmo, Salmo 83, si mal no recuerdo, dicen el autor: oh Dios, restáuranos. Y lo repite una y otra vez: oh Dios, restáuranos. Cuando nosotros pensamos en nuestro país, cómo se ha separado de los fundamentos que le dieron origen, con la palabra de Dios, con el tríptico de Dios, patria y libertad. Y nosotros vemos que todo eso quiere ser borrado por ley.
de nuestra constitución y nuestra conformación institucional, nosotros no tenemos otra cosa que pensar: oh Dios, restáuranos. Por eso surgió Luperón, ¿verdad? Porque después que los padres de la patria nos libraron del yugo haitiano, ellos quisieron vivir de otro modo y volver a entregar el país. Y fue necesario que la espada de Luperón se blandiera para darnos la restauración. Así el Señor nuestro Jesucristo tuvo que derramar no la sangre de otros, sino su propia sangre, para redimirnos, para pagar el precio que nosotros merecíamos, para vivir en libertad y vivir en comunión con Dios, volver a la forma. La Biblia dice transformado, es decir, vayan más allá de la forma, de las condiciones del mundo, vayan más allá. Ese es el reto que nosotros tenemos: no conformarnos al mundo, no os conforméis a este mundo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro pensamiento, de vuestro entendimiento. Eso sería restaurar. Y así tenemos que ayudar a restaurar la vida de muchos que han perdido la fe, la vida de muchos que, aún no viviendo la vida cristiana, tenían vidas nobles, pero han perdido esa nobleza. Es necesario que recuperemos todos los buenos valores perdidos y volvamos a obedecer a nuestro Señor. Recuperar lo perdido. La transformación es una condición de progreso, más allá de la forma. Es una condición generada teniendo como instrumento la renovación del entendimiento. Este culto pensado permite, como en todo ejercicio investigativo, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, creer es también pensar. En la iglesia no estamos aquí solamente para creer, sino hemos venido para pensar, para adoctrinarnos, para pensar qué espera Dios de nosotros, cómo nosotros vamos a cumplir su misión en este mundo que se ha pervertido. No ahora, siempre lo ha estado, pero la maldad va increciendo. Ahora hay experiencias que nos ayudan. El apóstol Pablo dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, incorporarnos para llevar lluvias de gracia a este mundo, para que pueda ser sanado, ser transformado, ser alcanzado para Dios. ¿Qué nos enseña la encarnación de Jesucristo a nosotros hoy? Dios humanándose para reconciliar al mundo con Él. Y nosotros, el mensaje que hemos creído, tenemos que encarnarlo de tal modo que otros lo vean en nosotros, para que ellos también sean alcanzados. Jesucristo inició esta tarea misionológica, pero nosotros estamos llamados a darle continuidad. El creyente está llamado a utilizar su mente en el trabajo misionológico. Él debe leer, entender, comprender, interpretar las estructuras sociales, sus valores, sus necesidades. No habrá comprensión de la tarea misionológica de la iglesia en su contexto geográfico y sociocultural si no nos dedicamos a su estudio. Hay que estudiar la sociedad, por qué se va degradando, qué está incidiendo sobre ella, es decir, qué influye negativamente sobre nuestra sociedad, para que vayamos a esa causa y tratamos de trastornar esos propósitos malévolos y destruir los edificios que el enemigo va construyendo para aplastar los propósitos de Dios. Estudio, pensamiento, eso es lo que estoy diciendo. Esto se hace con la mente,
no con los pies y las caderas. Hay muchas iglesias ocupadas en eso. Usted va a su culto y lo que ve mucha gente haciendo son con los pies y moviendo las caderas. No es así. No es con las entrañas emocionales. No es haciendo cabriolas en nuestro templo. Es adorando, fortaleciendo nuestra fe, teniendo conocimiento de Dios, llenándolo de su gracia para salir al mundo a compartir con los demás esas virtudes que recibimos de Él. Es evidente la exhortación del apóstol San Pablo cuando dice así: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si en nuestra condición de creyente cristiano y de entes sociales conscientes del rol que estamos llamados a cumplir como dignos representantes de Jesucristo, volvamos a nuestra mirada a lo interno de la iglesia y a lo externo también, a lo interno de la sociedad también. Leamos la realidad eclesiástica y leamos la realidad social. Interpretémosla, analicémoslas, asumamos el compromiso que nos corresponde como hijos, discípulos y enviados de nuestro Señor. El Señor nuestro le mostró a Pedro en una visión un faldo con animales de todo tipo que ellos aborrecían. Y él le dijo: mata y come. Él respondió: no, Señor, porque nunca he llenado mi boca con estas cosas. Y él le dijo: lo que Dios limpió, no lo llame tú común. Y él entendió el mensaje. Él entendió que debía ir a gente de todo tipo, de toda condición social, de toda condición ética y moral. Él debía llevar el mensaje renovador y transformador de la fe cristiana. Y él comenzó a predicar. En uno de sus primeros mensajes, 3,000 personas vinieron al conocimiento de Dios. Muchos eran religiosos, pero gente que no había nacido de nuevo. Y por eso nosotros debemos predicar a todos, ver si tienen la experiencia de la salvación, ver si tienen la experiencia del nuevo nacimiento. John Wesley era un ministro de la iglesia anglicana y él no tenía ese conocimiento y esa experiencia espiritual hasta que se encontró con los seguidores de Tischendorf, que venían como misioneros a América, a la cual él venía también. Y entonces en el mar lo asaltó una tempestad y él se sintió lleno de pánico, lleno de miedo, pero vio a unos creyentes allí en un rincón apartado de la nave. Y ellos cantaban y adoraban al Señor. Y él se acercó a ellos y preguntó por qué ellos no sentían temor. Y la respuesta que ellos le dieron fue cultivar la experiencia de su vida cristiana, ver si había nacido de nuevo. Y él entendió que no. Y volvió luego de regreso a su universidad en Oxford y a formar su club santo y a andar allí viviendo la vida espiritual. Y eso produjo el gran avivamiento, no solamente en Inglaterra, que muchos historiadores dicen que ese avivamiento en Inglaterra salvó a Inglaterra de lo que fue la condición de Francia en un momento dado, cuando el pueblo hastiado por aquellos que los oprimían se levantó y corrieron hacia el palacio, a la Bastilla, y tomaron aquel centro de gobernación y llevaron a los gobernantes a la guillotina. Hay muchos en el día de hoy que merecen eso mismo también, pero vamos a dejarlo al Señor mientras tanto, ¿verdad? Prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y confiamos que el poder del Espíritu Santo va a transformar vidas y va a traer avivamiento a este mundo que va en un derrotero de desintegración y disolución. Pero está la iglesia para reconstruir, está la iglesia para sanar, está la iglesia para retornar
el hombre y la mujer a Dios. El trabajo misionero es lucha. Lucha por relacionar la verdad divina con el medio social que necesita de Dios. Es lucha por la salvación de la sociedad, de sus instituciones sociales, políticas, económicas, que pierden la esencia y su deterioro la lleva a tener retos por ser una nación diferente. Es lucha por reclamar el imperio de la justicia social con un adecuado acompañamiento y pastoral a los que padecen, víctimas de sus opresores. La proclamación del Evangelio, la tarea misional es lucha por la proclamación del reino tríptico, el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, de una vida de servicio con humildad y amor al próximo. El trabajo misionero es lucha por la aplicación del Evangelio como ministración balsámica al corazón sufriente. Es lucha por la articulación del Evangelio como apología o defensa insoslayable ante los detractores de la fe y de quienes demandan razón de la esperanza que proclaman nuestras convicciones cristianas. Es lucha por la articulación de una respuesta pertinente a la compleja sociedad pluralista de nuestro tiempo. Es lucha por la articulación del concepto teológico como evidencia del pacto de Dios con la Iglesia en los términos de un testimonio confesional. Como decían los judíos cuando estaban cerca de Dios, Jehová es nuestro Dios. Y dijo Pedro y los discípulos compañeros, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el testimonio confesional que nosotros debemos tener siempre presente, pero también hay un testimonio doctrinal, es decir, un testimonio formal de nuestra fe cristiana. Está en los artículos de fe de nuestra iglesia. ¿Qué creemos de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Qué creemos de la Biblia? ¿Qué creemos de la resurrección? ¿Qué creemos del juicio final? ¿Qué creemos del perdón de los pecados? ¿Qué creemos de la vida eterna? Allí está nuestra doctrina, el testimonio doctrinal, y la iglesia tiene que aprenderlo bien para que lo tenga presente en toda circunstancia mientras está en este mundo y para que pueda cumplir su misión con esas palabras que los inspiran. La articulación del concepto teológico de la encarnación como instrumento de rescate. Dios se encarnó en Cristo, es un instrumento de salvación. Nosotros necesitamos encarnar nuestra fe en los retos que tenemos por delante para llamar a aquellos que viven lejos de Dios. Los creyentes cristianos debemos tener siempre presente que nuestra tarea misional debe ser realizada con incesante oración. Así lo aconseja el apóstol Pablo. Orad sin cesar. Vive el momento, el mundo una hora lóbrega y lúgubre. Y necesitamos mucho de la oración, porque necesitamos mucho la gracia y el poder del Espíritu Santo. Profunda convicción de nuestras proclamas, en plena dependencia del Espíritu Santo, con claro conocimiento de lo que significa la configuración de Cristo como el camino, la verdad, la vida, la luz, la puerta, el buen pastor. Nuestra incesante oración es que conservemos el poder y la autoridad con que Cristo comisionó a sus representantes, a los cuales nosotros damos continuidad en el día de hoy. Tengamos entendimiento, buen sentido, sensatez, prudencia. Seamos dignos representantes de Él. Vamos a ir con lágrimas al mundo, pero volveremos con las gavillas que nos hacen reír y cantar y glorificar a nuestro Dios. Nos esperan grandes victorias, no fracasos. No tenemos por qué fracasar. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin.
Que su gracia sea con nosotros hasta que Él vuelva otra vez. Amén.